El fútbol es un puente y a veces una frontera. En cada encuentro, las camisetas cuentan historias, los cánticos evocan pasados turbulentos y el balón rueda entre el peso de la historia y la sed de gloria. Hoy, en Fútbol con Historia, viajamos a uno de los duelos más cargados de significado en el fútbol internacional. Irán y Arabia Saudita, dos naciones con diferencias profundas, unidas por la misma pasión, pero separadas por la política, la religión y la geopolítica. Cuando estos equipos se enfrentan, el césped se convierte en un escenario de rivalidad, en un reflejo de un conflicto que trasciende el deporte. ¿Cómo una eliminatoria mundialista puede ser un capítulo más en una lucha de poder que lleva décadas? Acompáñenos a descubrirlo. Ecos de un legado de fuego. Los orígenes de una rivalidad eterna. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita no comenzó con un silbatazo inicial. No se forjó en el césped de un estadio, ni en la estrategia de un entrenador. Sus raíces son mucho más antiguas, más profundas, arraigadas en la historia de Oriente Medio, en la política, en la religión y en la eterna lucha por la supremacía en el mundo islámico. Desde hace siglos, Irán y Arabia Saudita han representado dos visiones distintas del Islam, dos modelos opuestos de poder en la región. Irán, la antigua Persia, con su herencia imperial y su visión chiita de la fe. Arabia Saudita, cuna del Islam, con la rigidez de su interpretación sunita y su dominio sobre los lugares más sagrados de la religión. La rivalidad se hizo más feroz en 1979, con la Revolución Islámica en Irán. En cuestión de meses, el país pasó de ser una monarquía prooccidental a convertirse en una república teocrática, dirigida por el ayatolá Khomeini. Desde entonces, Irán ha tratado de expandir su influencia en la región, desafiando el poder saudita y presentándose como líder de la resistencia islámica contra Occidente y los regímenes que considera ilegítimos. Arabia Saudita, gobernada por la familia Al Saud y apoyada históricamente por Estados Unidos, vio en esta revolución una amenaza directa a su liderazgo en el mundo islámico. La batalla no tardó en trasladarse al campo político, diplomático y también deportivo. En las décadas siguientes, ambos países financiaron y apoyaron bandos opuestos en conflictos por toda la región. En Líbano, Siria, Yemen e Irak, cada uno con sus aliados, cada uno intentando inclinar la balanza a su favor. Pero el fútbol no podía quedar al margen de esta guerra fría en el corazón de Oriente Medio. El fútbol como un nuevo campo de batalla. A lo largo de la historia, el deporte ha sido mucho más que una simple distracción. En muchos casos, se ha convertido en un reflejo de las tensiones sociales y políticas de su tiempo. Y el fútbol, con su poder de convocatoria y su impacto global, se convirtió en una extensión de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Cada vez que estos dos equipos nacionales se enfrentan, la tensión va mucho más allá de los 90 minutos del partido. Los encuentros son cargados de simbolismo, de mensajes políticos, de un fervor que sobrepasa la mera competencia deportiva. Cuando Irán y Arabia Saudita juegan un partido de eliminatorias para la Copa del Mundo, no es solo fútbol. Es un choque de ideologías, de modelos de gobierno, de formas de ver el mundo. Es chiismo contra sunismo. Es república contra monarquía. Es Persia contra Arabia. Las victorias no solo se celebran como triunfos deportivos, se viven como victorias políticas, como demostraciones de superioridad ante el rival histórico. Las derrotas, por otro lado, se sienten como un golpe al orgullo nacional, un revés en la eterna lucha por la hegemonía en la región. Cada gol anotado es más que una jugada. Es una afirmación de identidad. Cada derrota es más que un resultado. Es un recordatorio de la lucha que aún continúa. Y así, en cada encuentro, el fútbol sigue escribiendo capítulos en esta historia de rivalidad, fuego y orgullo, que no comenzó en un estadio, pero que en cada partido revive con la misma intensidad de un conflicto sin tregua. Duelo de destinos, partidos que marcaron una historia de rivalidades y controversias. Desde los años 80, Irán y Arabia Saudita han protagonizado duelos electrizantes en la clasificación para la Copa del Mundo. Pero estos partidos han sido mucho más que simples encuentros deportivos.
Cada vez que estas dos selecciones se enfrentan, la tensión no solo se vive en el campo, sino en las calles de Teherán y Riad, en las portadas de los periódicos, en las declaraciones de políticos y analistas que interpretan cada resultado como un mensaje más allá del deporte. El fútbol, en este contexto, no es solo un juego, es un terreno donde se enfrentan dos modelos de nación, dos historias que han chocado en la geopolítica, en la religión y en la cultura. Cada partido es una batalla sin armas, pero con consecuencias que pueden estremecer el orgullo nacional. Veamos los momentos en que este duelo futbolístico se convirtió en algo mucho más grande que el marcador. 1997, Teherán. El gol que fue más que un gol. El 2 de junio de 1997, Irán y Arabia Saudita se enfrentaron en un partido de clasificación para el Mundial de Francia 1998. La presión era máxima. Irán jugaba en casa, en el imponente estadio Azadi de Teherán, con más de 100.000 almas empujando a su equipo. El partido fue una guerra de nervios, con ambos equipos conscientes de que la victoria no solo significaba 3 puntos, sino un golpe psicológico al eterno rival. Arabia Saudita llegó con un equipo sólido, buscando silenciar a los hinchas iraníes y llevarse un resultado histórico. Pero en el minuto 87, cuando la tensión estaba en su punto máximo, Kodadad Azidi, con un remate preciso y un estallido de determinación, anotó el gol que definió el partido. 1-0 para Irán. La celebración fue un terremoto emocional en el país. La gente salió a las calles, las bocinas de los autos sonaban sin cesar, y los titulares al día siguiente no hablaban solo de fútbol, sino de orgullo, de identidad, de revancha simbólica sobre un adversario histórico. Arabia Saudita no solo perdió un partido esa noche, perdió un pulso psicológico en la rivalidad que crecía entre ambas naciones. 2001. Riad. La venganza de Arabia Saudita en territorio propio. 4 años después, el 15 de junio de 2001, los saudíes recibieron a Irán en su capital con un solo objetivo: devolver el golpe. El ambiente era feroz, con el estadio King Fahd convertido en un bastión de orgullo nacional. El partido arrancó con Arabia Saudita atacando desde el primer minuto. La presión era inmensa. En un duelo donde la derrota no era opción, los saudíes encontraron su oportunidad en el minuto 24. Sami Al-Jaber, el ídolo de la afición saudita, marcó el primer gol. Pero Irán no se rindió. Ali Daei, la leyenda del fútbol iraní, empató el partido con un cabezazo imparable en el segundo tiempo. El encuentro parecía dirigirse a un empate, cuando, en el minuto 85, Nawaf Al-Temyat, con una volea espectacular, selló la victoria saudí 2-1. El pitido final fue una explosión de júbilo en Riad. Los saudíes celebraron el triunfo no solo como una victoria deportiva, sino como un golpe directo al ego de su rival. En los días siguientes, la prensa saudí lo dejó claro. Esto no fue solo fútbol, fue una afirmación de poder. 2008. Riyad. Un empate con significado profundo. El 6 de febrero de 2008, en plena fase de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010, Irán y Arabia Saudita volvieron a verse las caras en Riad. A diferencia de encuentros anteriores, el contexto era diferente. La tensión política entre ambos países estaba en un punto crítico, con sus conflictos en la región aumentando la animosidad. El partido fue un reflejo de ese contexto. Cada pelota dividida se disputaba con una intensidad brutal. Cada falta provocaba discusiones acaloradas entre los jugadores. Era más que fútbol. Irán golpeó primero con un gol de Ali Karimi, uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol iraní. Pero los saudíes reaccionaron con furia, y fue su estrella, Yasser Al-Khattani, quien igualó el marcador. El empate 1-1 fue un resultado que dejó un sabor agridulce. Ninguno de los dos pudo imponerse por completo, y eso, en una rivalidad como esta, es casi tan frustrante como una derrota. Pero lo que quedó claro es que, cada vez que Irán y Arabia Saudita se enfrentan, el resultado no se mide solo en goles. Se mide en orgullo, en historia y en lo que representa para sus pueblos. El fútbol como un reflejo de la rivalidad eterna. Cada uno de estos partidos ha dejado huellas imborrables en la memoria de los aficionados.
No importa cuántos años pasen, cada encuentro entre Irán y Arabia Saudita se vive como una final de campeonato, como un evento que trasciende el fútbol y penetra en el alma de la nación. Los goles no son solo anotaciones en un marcador, son mensajes, son declaraciones, son batallas ganadas en un conflicto sin final. Las victorias son celebradas con la intensidad de una conquista. Las derrotas dejan cicatrices. Y los empates, aunque parezcan equitativos en el papel, nunca son suficientes en una rivalidad donde la supremacía es todo. Cuando Irán y Arabia Saudita pisan el césped, la historia se escribe de nuevo. Cada pase, cada falta, cada grito en las gradas es un eco de una rivalidad que sigue viva, que se renueva en cada generación y que seguirá marcando el destino de dos naciones, que, más allá del fútbol, siguen viéndose como rivales en un tablero mucho más grande. Sombras del pasado en el terreno del fútbol. El fútbol es más que un juego, es un reflejo de las sociedades que lo viven, de sus pasiones, sus heridas y sus conflictos sin resolver. Y en los enfrentamientos entre Irán y Arabia Saudita, esto ha sido evidente como en pocos lugares del mundo. No son solo partidos, son episodios de una guerra fría que se juega con un balón. Cuando el fútbol no puede ser un refugio. Durante años, los estadios fueron el último espacio donde iraníes y saudíes aún podían mirarse cara a cara, competir sin derramar sangre. Pero con el tiempo, incluso el fútbol se convirtió en un campo de batalla donde la política impuso sus propias reglas. En 2016, las tensiones diplomáticas entre ambos países alcanzaron su punto más alto en décadas. Tras la ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr en Arabia Saudita, Irán vivió una oleada de protestas que culminaron con el asalto a la embajada saudí en Teherán. Las consecuencias fueron inmediatas. Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán y, como en otras ocasiones, el conflicto geopolítico se filtró hasta el fútbol. La AFC Champions League, el torneo de clubes más importante de Asia, se vio atrapado en la disputa. Los equipos iraníes y saudíes, que antes se enfrentaban en Riad o en Teherán con una seguridad reforzada, ya no podían pisar territorio enemigo. La decisión fue histórica. Los partidos entre clubes de Irán y Arabia Saudita se jugarían en sedes neutrales. Los estadios en los que alguna vez habían sonado himnos rivales, en los que los cánticos nacionalistas habían llenado el aire, quedaron en silencio. El mensaje era claro. Ni siquiera el fútbol podía disimular el conflicto. Cánticos que son gritos de guerra. Cuando un equipo iraní juega contra un saudí, las tribunas no solo rugen con pasión futbolística. Los cánticos no son simples himnos de aliento, son mensajes políticos, religiosos y de desafío. En Irán, las gradas retumban con gritos de resistencia. En Arabia Saudita, las voces se alzan proclamando supremacía. Las pancartas en los estadios han sido testigos de este choque de ideologías, frases que desafían al adversario, símbolos de resistencia o de dominio, banderas ondeando con orgullo y rabia. Hasta los colores importan. Los tonos verdes y blancos de Arabia Saudita simbolizan la monarquía sunita. El rojo y blanco de Irán evocan la revolución y el espíritu de resistencia chiita. Cada partido es una manifestación de identidad. El peso del partido, cuando un gol es historia. Para los jugadores, vestir la camiseta de Irán o Arabia Saudita en un partido de alto riesgo significa mucho más que representar a su selección. Un error en el campo puede costar la ira de toda una nación. Un gol a favor puede convertir a un futbolista en un héroe nacional. Cuando un jugador iraní pisa la cancha ante Arabia Saudita, no solo representa a su equipo, representa la historia de su país, su legado, su lucha. Cuando un futbolista saudí marca un gol contra Irán, sabe que su nombre quedará en los libros, pero también en la política de su nación. La presión es asfixiante. No hay margen para el error. Fútbol como guerra sin armas. El fútbol, en este caso, es una guerra sin armas. Una guerra que se juega con un balón, pero cuyo resultado trasciende el marcador. Porque cuando Irán y Arabia Saudita se enfrentan en el campo, lo que está en juego es mucho más que 3 puntos.
cicatrices y redención. ¿Puede el fútbol ser un puente? A pesar de las décadas de tensión, de los conflictos que han dividido a dos naciones y de los partidos que han sido más que encuentros deportivos, el fútbol ha mostrado destellos de esperanza. Porque, en el fondo, el fútbol no solo es una batalla, también es un lenguaje universal. Es el idioma de la infancia en cada rincón del mundo, el sueño compartido entre quienes patean un balón en un barrio de Teherán o en un campo de entrenamiento, en Riad. A lo largo de los años, incluso en medio de la hostilidad, ha habido momentos que han demostrado que la rivalidad puede dar paso a la humanidad. En algunas ocasiones, los jugadores han ido más allá del peso de la historia. Han compartido un apretón de manos sincero, han intercambiado camisetas, han sonreído después de un partido intenso. Porque más allá del uniforme que visten, son futbolistas, son competidores, pero sobre todo, son hombres que comparten la misma pasión. En la cancha han surgido señales de respeto que desafían la narrativa del odio. En algunos encuentros, los jugadores han mostrado solidaridad tras una lesión, un gesto de consuelo tras una derrota, un reconocimiento mutuo que solo los que han vivido la intensidad de un partido, a este nivel, pueden comprender. Pero, ¿puede el fútbol realmente cambiar el rumbo de la historia? El deporte como un espacio de reconciliación. La historia del fútbol nos ha enseñado que el deporte tiene el poder de sanar heridas, de convertirse en un puente donde la política ha fallado. Hemos visto equipos nacionales de países enfrentados en guerras compartir momentos de grandeza en el campo. Hemos visto gestos simbólicos que han cambiado percepciones, que han suavizado las tensiones, que han demostrado que, incluso en medio del conflicto, hay espacio para la reconciliación. Y aunque la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita sigue viva, aunque los estadios aún resuenan con la pasión y el orgullo de cada nación, quizás el fútbol pueda ofrecer una nueva posibilidad. Tal vez, un día, veremos un partido donde el resultado en el marcador no sea lo más importante. Un partido en el que las banderas ondeen no solo como símbolo de competencia, sino como un reflejo del respeto mutuo. Un partido donde Irán y Arabia Saudita no solo se enfrenten, sino también celebren la grandeza del fútbol, sin la sombra del pasado. Porque la pasión sigue intacta, porque la historia sigue escribiéndose. Pero tal vez, solo tal vez, el fútbol tenga la última palabra. Un símbolo de un mundo en conflicto. El Irán versus Arabia Saudita es mucho más que un enfrentamiento deportivo. Es un reflejo de un mundo dividido, de una historia de rivalidades que se manifiestan en cada gol, en cada bandera, en cada estadio donde se han enfrentado. Cada partido es un capítulo de una historia en construcción, a veces de tensión, a veces de furia, pero siempre de pasión. El fútbol, a lo largo de la historia, ha demostrado que puede ser un reflejo de los conflictos, pero también un puente hacia la reconciliación. Quizás, un día, este derbi pueda ser recordado solo como lo que es, fútbol. Si quiere conocer más, relatos donde el fútbol y la historia se entrelazan, suscríbase a Fútbol con Historia y visite futbolconhistoria.com para descubrir cómo el deporte ha marcado generaciones, naciones y conflictos en todo el mundo. Nos vemos en la próxima historia.